recuerdo hace muchos años, cuando leíamos las primeras noticias de un pueblo que entraba en pánico en la linde misma de Cáceres con Salamanca, y que una de las informaciones fechadas en el diario Hoy de Badajoz decía que la proximidad de una de estas figuras sombrías a un testigo en mitad de la carretera y el giro de este estaba haciendo ya pensar en que había un peligro físico por estos intrusos, sea quienes fueren. Lo increíble, compañeros, no sé qué pensáis, y por supuesto enseguida vamos con vuestros mensajes. En este aldabonazo yo tengo en particular, por el motivo que sea, emoción con estos casos en concreto. Me parecen quizá los sucesos más agrestes, más feroces, más auténticos de lo que es el misterio, ¿no? No sé bien qué son, pero sé que son, que están ahí desde siempre, por algún motivo, para informarnos de algo, para ser importantes por la vida de alguien, para salvarnos de algo, para informarnos de algo, para cambiar el concepto de algo. Una cosa, no sé a vosotros, que a mí me impresiona. Ha podido pasar el tiempo que sea. En el caso de Aedo, 25 años. En este suceso, unos 20. Y es como si la mente se hubiese detenido. Como si el encuentro con lo daimónico, este tipo de figuras es eso, como intercesores, produjese en el testigo una iluminación súbita que le hace ser muy consciente de todo lo que está ocurriendo. Hay como un instante de ampliación de la conciencia, porque tú cosas o te impresionan muchísimo, la psique se queda como una fotografía fija con todos los detalles, o no te acuerdas de muchas cosas. Y si vamos analizando a los testigos, en cuanto uno habla con ellos, y es una experiencia de muchos años, sus miedos vuelven como si fuese el instante inicial. Hay personas que te cuentan que han tenido una caída, un accidente, un tal, y no reviven el miedo del accidente, lo cuentan, ya se ha pasado, ya se ha curado, y resulta que cuando las personas se han encontrado con estas figuras, no ha cicatrizado, porque no hay posibilidad de saber qué ha pasado, y entonces cuando te cuentan la historia, esa angustia revive de nuevo, el nerviosismo y el miedo surgen de nuevo como si nadie les hubiese asfixiado, ¿no? Es decir, en resumen, hay una impronta psíquica fortísima con estos casos, que hacen de la experiencia algo no habitual. Es como si en esos, da igual que sean segundos o minutos, la conciencia del que está viendo, y en este caso son dos hermanos, 4 ojos, igual que los 2 policías, se quedan igual de impregnados, ¿no? Durante esos segundos da la impresión de que esa figura también ha modificado el entorno. Has visto todo, las sombras, las luces, los matojos, la carretera. Da la impresión de que hasta que el propio tiempo ha ido a un ritmo diferente, ¿no? Es que presenciar y ser protagonista de lo imposible precisamente es lo que hace. Es algo que no tiene encaje en tu vida cotidiana, que tienes que dejarlo en un cajón aparte, preservado de todo lo demás, porque no forma parte de tu secuencia vital, no forma parte de tu universo. Lo has visto, lo has sentido, has tenido contacto con ello, pero no es tu mundo. Tienes que dejarlo. Es algo que no encaja, y entonces siempre al contarlo hay una necesidad como de que te entiendan, de que te comprendan, como un bálsamo. Por eso lo que es un error brutal es a veces cuando uno se encuentra con la burla. ¿Cuántos casos se han silenciado? Porque el primer impacto al contarlo, la necedad, lo corto de mente de alguna gente, hace que el impulso de vuelta sea una agresión, un reírse, y entonces ese testigo la herida la cierra y no vuelve a hablarlo nunca. Cada vez menos, afortunadamente, y el caso de Aedo, por ejemplo, a mí me congratula muchísimo. Fíjate que cuando escribí el libro sobre leyendas urbanas, me interesé muchísimo en el asunto de las apariciones en la carretera y estuve recopilando mucha información, y desde luego terminé convencido, después de cientos de testimonios, de que aquello no era una leyenda urbana. Al menos no en su aspecto irreal, es decir, que esas personas habían presenciado algo. Entre todos esos testimonios como el de José María, se han dado muchas veces y de formas incluso más dramáticas. El ser ha llegado a ser atropellado dejando marcas en la carrocería, atropellado de tal forma que sintieron cómo le pasaban por encima las ruedas. Y se paran y se detienen porque, lógicamente, el susto de ver aquella figura que de repente aparece, no sabes lo que es, encima has atropellado a alguien, corres unos metros atrás para recoger o auxiliar al posible herido y ver lo que ha sucedido. Y no hay cuerpo, no hay sangre, no hay nada. Eso me lo he encontrado cantidad de veces. Hay denuncias en todos los países del mundo, en las policías de carreteras, en la Guardia Civil, supongo,
denunciando este hecho. ¿Y qué es? Pues la verdad es que es una de esas cosas que te dejan sin respuesta. Pues precisamente, ahora que parece que Santi me estuviera leyendo el pensamiento, porque no había caído yo en este caso. Es que Santi lee el pensamiento. Sí, debe ser esto. Se me ha pegado de paloma. Exacto. Pues había un caso que no lo estaba yo asociando con esto, fíjate, y que es un caso que me comentaron hace varios años un abogado de aquí de Madrid, que circulando por una carretera de estas secundarias en Asturias, él también iba con otra persona y en ese momento en medio de la carretera les apareció una figura vestida como de negro que en ese momento por la forma él pensó que era una mujer. Pero fue una cosa tan rápida que es que no les dio tiempo de frenar. O sea, prácticamente cuando la vieron la tenían tan encima que pasaron por encima de ella, es decir, la atropellaron. Pararon el coche, fueron a ver si esa persona pensando que la habían matado. Porque el impacto es que por la proximidad y la velocidad que llevaba no había posibilidad de que, en fin, que esto era una cosa fatal, ¿no? La sorpresa fue que se dieron cuenta de que no había absolutamente ningún rastro en la carretera y el impacto de esto fue tan grande que al día siguiente, te hablo de tiempos en los que no había a lo mejor estos métodos de internet ni de nada, compraron la prensa a ver si salía algún accidente o algo relacionado en esa carretera porque no se podían creer que eso no hubiera dejado ningún tipo de huella ni de cuerpo ni de marca en concreto en la carrocería, ¿no? Hay una clave que queda clara. ¿Estos sucesos surgen porque hay algo que no se ha aclarado del todo en ese sitio? ¿Tienen que ver con los hechos luctuosos de ese lugar? Bueno, fíjate, de hecho, en las tradiciones más antiguas lo que se teoriza es que estos seres siempre están ahí. De hecho, son seres oscuros y se amparan en la noche, se esconden en la noche, quizá ante determinados personajes que invaden su terreno, como cuando se construye una carretera justo en medio de un lugar de tránsito de animales, por ejemplo. Pues en ocasiones construimos, según estas teorías, en lugares donde residen este tipo de seres que actualmente estarían ahí, pero no los vemos a no ser que pasemos por ahí con unas luces, por ejemplo. Eso explicaría por qué una frase que me ha marcado del caso de José María es: aquello quedó allí, nosotros nos fuimos y aquello quedó allí. Igual que ocurría, por ejemplo, con el caso de Aedo, ¿no? Que esa figura estuvo prácticamente 30 minutos en ese lugar. Pero lo interesante de todo esto es que a raíz de este programa, de todos estos testimonios que estamos recogiendo, esto nos permite ya elaborar una serie de teorías, por lo menos también marcar unos puntos en común que se repiten en todos los testimonios. Yo he ido anotando, por ejemplo, detalles como ese paso del tiempo, que a pesar de él, esos detalles siguen permanentes en la memoria. La luz, por ejemplo, es algo que les impresiona. La luz parece no iluminar a estos seres. Cuando las luces del coche reflejan en ellos, no hay colores, solo hay oscuridad. El miedo atroz e irracional, es decir, el momento en el que aquello aparece en la carretera, ellos ya saben que no es una persona, les surge un miedo desde el innato. instante número 1, ¿no? Desde Eso el segundo 1, tú ya sabes que eso no es un anciano que se ha extraviado, un campesino que cruza la carretera, un no sé qué. Ya sabes que no. Algo dentro de ti te dice que no. También, por ejemplo, las carreteras se encuentran anormalmente solitarias. Carreteras que en ocasiones son de tránsito. Nosotros comprobamos, por ejemplo, cómo esa carretera y el túnel de Ayurdín era un lugar muy transitado. Sin embargo, en aquella época y en ese momento exacto, ese lugar se convierte prácticamente en un desierto. Y otro de los detalles, fíjate qué curioso, es que la mayoría de los testigos, por no decir todos, o bien durante la aparición de esta figura o bien a posteriori, acaban disminuyendo la velocidad y frenando. ¿Quién sabe si estas viejas tradiciones del gahueco, del ser que aparece para indicar, para pedir cautela, en el fondo son este mismo tipo de seres que avisan y que evitan peligros? Esta misma noche vamos a escuchar a personas que aseguran que esta aparición les salvó de un accidente o en otros casos provocaron un accidente. Yo no sé, Carmen, porque vamos a contactarlo, estamos intentando vía Fermín Agustí. Son gestiones complicadas. A las 2:23 en vivo vamos a hablar con alguien importante para nosotros dentro de los archivos de la Guardia Civil, para, yo creo, hacer otro pequeño hito, ¿no? Que es tener la constancia de que hay cosas. ¿Y cómo se te queda el cuerpo, Carmen? Y te lo pregunto especialmente a ti, porque sabemos de investigaciones, de cosas y lugares donde nosotros teníamos información concreta. Información, por ejemplo, no podemos desvelar mucho más, de una carretera
importante y donde de repente las personas ven como unas sombras en el lateral, pero es que no son personas, son sombras que están ahí como mirando, aunque no tienen rostro. ¿Cómo te quedas cuando una revisión de archivos, con esa labor que tanto agradecemos, nos informa sin saber la persona que está buscando lo que nosotros sabemos de ese sitio y coinciden? Denuncias concretas, esto sí me pone a mí los pelos de punta, ¿no? Denuncias en los últimos 10 años y es el mismo sitio. Pues ya ha ocurrido en otras ocasiones. Si en el mapa de España señalamos por provincias las carreteras donde ha habido apariciones, normalmente suelen ser siempre en los mismos sitios y además los testigos no se conocen entre sí, han sido en diferentes años. En el caso que ahora mismo vamos a escuchar de ese guardia civil que ha recogido diversas denuncias siempre en un mismo sitio de una carretera española cerca de Albacete, pues teníamos ya constancia de que allí había una serie de apariciones, una serie de sombras que parecían estar vagando sin ningún sentido, estar caminando no se sabe a dónde, diferentes por distintos sitios en un mismo lugar, en una misma zona que parece un descampado donde ahora no hay construido nada, pero sí que hay una serie de luces, de focos que te permiten ver a esas sombras que vagan. Vagan además sin saber muy bien qué hacer. Era como si estuvieran yendo despistadas, como si no supieran lo que había pasado. Pero el caso es que cuando la propia Guardia Civil, con denuncias, con testimonios, te cuenta lo que ya sabíamos y que no ha sido una persona, sino que han sido bastantes denuncias y que prácticamente describen a las mismas sombras, a los mismos seres y justamente en el mismo lugar donde además hubo un caso pues de muerte. Bueno, nosotros investigaremos porque esto lo que hace es prolongar, hacer de trampolín, como decía Aedo, ¿no?, de nuevos casos. Pero es que hay más casos de este tipo y nuestro amigo Daniel es uno de esos informadores que es un lujo tener para este programa, ¿no? Y nos ha ayudado en muchas ocasiones. Primero porque es un tipo valiente y es un tipo que digan lo que digan, él cree que tiene una labor que hacer. Y esa labor, aparte de milenario de espíritu, es revisar en archivos, en documentos, jugándose el tipo a veces, hay que decirlo, para constatar informaciones. Informaciones que para vosotros, seguidores del misterio, son importantes. Si ya hablamos en su día de hospitales donde miembros de seguridad habían visto cosas increíbles, habían sacado sus armas delante de una figura parecida, si hemos hablado de apariciones en la carretera que han provocado denuncias concretas, diferentes casos, esta noche tenemos la oportunidad de tener, ¿no?, este proceso de desclasificación tipo Wikileaks, ¿no?, pero con informes oficiales que demuestran que muchos puntos, como decía Carmen, resulta que siempre son los mismos. Esto es lo inquietante. Hay como una capa que se superpone. Resulta que en esa carretera que tiene 350 kilómetros, las 3 denuncias son del mismo sitio. ¿Y qué pasa entonces? Daniel, 2:27, buenas noches. Buenas noches, amigo. Vamos a ver si logramos contactar con Daniel. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches, sí que. Una vez más, y a estas horas más, muchísimas gracias por tu apoyo a este equipo. Nada, Icos, ya sabes que estamos dispuestos siempre para lo que te haga falta. Bueno, pues estamos muy sorprendidos por una investigación que estamos llevando entre manos, que no podemos desvelar mucho, pero que habla de un lugar de tragedia y una información de además muy privada de este equipo, y resulta que tenéis información de denuncias que llegaban de ese mismo lugar en los últimos años. Pero es que hay más casos concretos que me gustaría que nos contaras de este tipo de visiones, como hemos contado, como contó el jefe de patrullas de la Ertzaintza, o como el caso de José María. Casos concretos que tú has corroborado, que hay información, incluso con el sello de confidencial hoy. Daniel. Pues sí, efectivamente, que en algunas zonas de España, en algunos puntos en concreto, sí que han sucedido algunos casos y han sucedido algunas apariciones, aún sin confirmar por la fuerza y cuerpo de seguridad de qué se trataba, pero sí que varios testigos sitúan esas apariciones en distintos puntos de carreteras del litoral andaluz o de la zona de Levante.
Vamos a hacer una cosa. Desde luego, el público dirá, ¿por qué suena tan rara la voz? ¿No? Nos vemos obligados a distorsionar un poquito la voz de nuestro compañero Daniel. Lo entenderéis perfectamente. Yo repito que él se juega el pellejo y lo ha hecho varias veces para tener información que ha acabado en documentos que hemos podido mostrar, y lo agradecemos, y por eso tenemos que, digamos, mantener su identidad en secreto. Pero es una persona, os lo aseguro, que se viste por los pies, con una familia maravillosa y un tipo, repito, muy valiente, y que nosotros queremos, porque la labor que está haciendo no es habitual. Muchas veces hemos querido que dentro de los cuerpos de seguridad haya este tipo de informaciones, y ha sido siempre como ocurre, ¿no? Por individualidades, no por normas, ni leyes, ni administraciones. Y además lo que ocurre, que luego muchos altos mandos nos han dicho, así se hace, ¿no? Así se hace, pero ellos no lo hacen. O sea, es decir, que tiene que haber alguien siempre que dé el primer paso. ¿Había algún caso muy concreto, Javi, que tú le habías pedido información a nuestro amigo Daniel, concreto, y donde sabemos que habían ocurrido otros casos? Por ejemplo, Lora del Río, en la provincia de Sevilla, ¿no? Sí, precisamente a mí me sorprendió porque yo hablé con Daniel a principios de esta semana contándole las investigaciones que estábamos llevando a cabo para este programa, y le pedía, por favor, si podría acceder a esa base de datos para buscarnos alguna referencia o alguna información en nuestras carreteras, si había denuncias, si había avisos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando él me escribe y me dice que ha encontrado información en la A457 a su paso por Lora del Río, en Sevilla, donde, si recordáis, hace unos meses, prácticamente un año ahora mismo, recogimos varias denuncias de vecinos que se habían topado con un cuerpo partido, realmente. Eso es, con unas piernas que parecían cruzar la carretera rápidamente, y llegamos a entrevistar a unas 6-7 personas. Daniel, ¿qué has encontrado en torno a Lora del Río en concreto? Pues se trata de un hecho, que es como se llaman estas actuaciones de los compañeros que acuden a llamadas de cualquier usuario o cualquier ciudadano que requiera la presencia policial. Y la patrulla en servicio, que actúe en servicio en esta ocasión, deja constancia y graba ese hecho en el sistema de datos nuestro. Entonces hay una grabación de dato confidencial donde el asunto y la catalogación pues deja bien claro lo que hay, que es una vigilancia en una vía de comunicación por el avistamiento de personas o animales sin reconocer en esa vía de comunicación. La catalogación está hecha como avistamiento de un espécimen. Avistamiento, claro, de un espécimen. Espécimen, sí. En el sistema nuestro, cuando no hay una catalogación o cuando no hay algo así concreto, que es un animal o una persona, viene la opción de espécimen, no porque sea nada, sino porque puede ser algo que has visto de lejos y no sabes lo que es. Es decir, que no se identifica claramente que sea un ser humano o un animal, ¿no? Queda ahí en la incógnita. Quien ha denunciado ese hecho se ha encontrado con algo tan raro, entre comillas, que no queda clara su catalogación. Efectivamente, así es. Luego, la descripción del hecho, pues sí que los compañeros pues del puesto de actuación en ese momento sí que describen más ampliamente y dicen que ellos acuden por comprobación y vigilancia por la llamada de varios, que no es de una sola persona, sino ellos dejan constancia que es la llamada de varios usuarios de la vía que certifican ver seres extraños de gran estatura cruzando la vía A457 en su paso por Lora del Río, vestidas con ropa oscura y encapuchados. Encapuchado, ropa oscura. ¿Y esto en qué fecha ocurre, Daniel? Pues no estoy seguro, pero creo que es por el año 2012. 2012. Sí, creo que allá por diciembre de 2012. Ropa oscura, gran tamaño y que cruza la carretera. Sería uno de los casos tipo, pero en este caso con varios testigos. Siguiendo la zona... Sí, Javi. Bueno, es que yo quería preguntarle a Daniel, hay una cosa que me parece sorprendente. Este tipo de hechos, aparentemente, cuando las fuerzas de seguridad, las pocas veces que han hablado, lo toman como algo a lo que no dan mayor importancia, pero el hecho de que la clasificación de seguridad en este caso sea confidencial, Daniel, ¿qué es lo que nos está indicando? Pues posiblemente que haya sucedido en más ocasiones y los compañeros o digamos el puesto que cubre esa demarcación ya tenga conocimiento de que haya podido ocurrir varias veces. Incluso si se haya podido
montar algún tipo de dispositivo de vigilancia en la carretera para localizar ese tipo de avistamiento que personas han podido ver, y para poder evitar un accidente, porque eso puede dar esa opción de que una persona se distraiga mirando lo que sea, o incluso pueda llegar a dar un volantazo y pueda sufrir un accidente. Como ha ocurrido en los dos casos que hemos contado, donde parece que casi ha habido un accidente a raíz de estas apariciones de espécimen, yo me voy a quedar con el término, en mitad de la carretera, hablando con términos oficiales. Esto en Hora del Río, la provincia de Sevilla, y un caso muy reciente. Por tanto, la realidad, lo que nos interesa de cara al público, y que me parece realmente provechoso, es que hoy, se ha hablado mucho de los expedientes militares, ¿no? Pero hoy hay documentos con el sello de confidencial en las comandancias de la Guardia Civil en España, y gracias a Daniel tenemos este goteo de casos, pero ¿cuántos habrá? Porque varios testigos coinciden en el mismo sitio. Ha ocurrido lo mismo en el mismo sitio. Tenemos otro caso, por ejemplo, arquetípico, también capucha o también traje talar, también miedo en los testigos, en la provincia de Albacete, si no me equivoco, en las proximidades de Caudete. Daniel, ¿puede ser así? Sí, bueno, no estoy seguro si es Caudete, creo que es Chinchilla. Chinchilla. Yo creo que es Chinchilla, sí, en la zona de Chinchilla. También relatan algunos testigos, algunos usuarios de carretera nacional, incluso autovía, de ir circulando por la zona y por esa carretera, y que han visto cruzarse a velocidad de un rayo. También una especie de espécimen, algo que no pueden decir si es persona o animal, porque no lo han visto con claridad, solo que lo hacen con una rapidez, muy, muy difícil de localizar hacia dónde va, y con una rapidez impresionante por delante de los vehículos, y por lo que describen las personas, o por lo que dejan entrever cuando lo comentan a las patrullas que le dicen lo que han visto. Explican que es como si fuera una persona, pero que anda tanto con los pies como con las manos, o sea, que va con pies y manos andando, pero a una velocidad muy alta. Claro, eso cuando se le dice a una patrulla de la Guardia Civil, pues la Guardia Civil va a hacer la comprobación y va en no hay huellas, no hay nada, ¿no? Pero que efectivamente cuando van al sitio y lo ven in situ, donde les lleva a la gente, y dicen, ha sido aquí o ha sido allí, no ven nada, pero tampoco tiene por qué dejar ningún tipo de huella, porque es como si se cruza, bueno, por ejemplo, un ciervo, un corzo o cualquier tipo de animal. Daniel, lo que está muy claro es que hay que estar muy seguro para hacer una denuncia, una llamada de auxilio a la Guardia Civil, diciendo que has visto una figura que, pensemos en la descripción, tiene que ir, digamos, un poco arqueada, o que cruza la carretera con manos y pies muy delgada y a grandísima velocidad y con forma como humanoide, ¿no? De los casos que tú has podido ir revisando, y son varios, y que has tenido la oportunidad, ¿no?, digamos, o que ha sido un lujo para nosotros poder recibirlos incluso con la documentación oficial, ¿cuál es a día de hoy, Daniel, el que más te ha impresionado de este tipo? La cuestión es que en la Chinchilla hay mucha gente que lo ha visto. O sea, lo de Chinchilla coincide, yo no lo sabía, pero un compañero que estaba destinado por allí, por la zona, por ahí por el año 2011, que fue cuando me ha dicho que buscara sobre esas fechas, me dice que coincide por una zona cercana a un accidente de tren que hubo en el año 2003, si no me equivoco. Entonces, cuando se juntan tantas casualidades y te dicen que ahí hubo un accidente donde hubo muchos fallecidos y que ven ese tipo de cosas, pues te quedas así un poco impactado, ¿no?, por relacionar una cosa con la otra. Y Daniel, tú incluso me comentabas que esta semana, precisamente haciendo estas gestiones, habías llegado a hablar con algún compañero, o habías recordado el caso de algún compañero que había tenido que acudir a una carretera, un punto kilométrico, creo que por Caudete, porque habían recibido una llamada, una denuncia de unos testigos, ¿no? Sí, así es. Me comentaba que vio... lo que pasa es que la descripción que él me da, pues tampoco me puede decir exactamente porque no estaba muy seguro, pero sí que las personas estaban seguras de
de que habían visto, pues, no sé si era como alguien cogido, como dos personas cogidas de la mano y corriendo, pero como alma que le lleva el diablo. Dos figuras cogidas de la mano. A la persona que lo ve le da la sensación de que era algo así. ¿Y denuncia a la Guardia Civil? Sí, según me cuenta este amigo mío, esta familia, que creo que era un matrimonio con sus 2 hijos adolescentes en el vehículo, creo que esta familia continúa por la carretera cuando lo ven, y el padre acelera porque se asusta y acelera para evitar seguir viendo esa imagen que la impacta. Entonces, y lo ven todos, al parecer. Sí, según tengo entendido, sí. Y un poquito más adelante, sino 4 o 5 kilómetros más adelante, se encuentran con una patrulla que estaba realizando un punto de verificación allí en un cruce, y entonces se paran con esta patrulla y se lo dicen que han visto algo muy extraño, y ya es cuando se lo cuentan. Daniel, amigo, que siga la búsqueda. Gracias por tu ayuda, gracias por revelar expedientes que son muy importantes y que muestran una realidad que todo el mundo, y tú lo sabes bien, incluso dentro del cuerpo, conoce, pero que es tan difícil sacar poco a poco a la luz. Gracias por todo tu trabajo, en nuestro humilde entender heroico, para que sepamos, sobre todo por los testigos, fíjate, que no crean que han visto una ensoñación, que no crean que han tenido un episodio de locura transitoria, que sepan ellos, por encima de nosotros, que sepan ellos que la Guardia Civil, que vigila nuestro territorio, que vigila la noche y las carreteras, sabe muy bien que ha habido personas. Imaginaos, por favor, con qué susto tienes que ir tú en el cuerpo para dirigirte a unos miembros de la Guardia Civil para que vayan a investigar porque has visto esto que parece imposible. Así que la labor es importantísima. Daniel, seguimos en contacto y seguimos con investigación abierta. Gracias, amigo. De nada, Iker. Un abrazo. Pues uno de esos momentos importantes, además, qué descripciones, ¿no? Va más allá incluso de la figura solitaria. 2 figuras cogidas de la mano a gran velocidad. Un absurdo. O ese otro pasando. Da la sensación de que si alguien ve esto es difícil que lo cuente, porque ¿quién te va a creer? Vas a la Guardia Civil, pero quizá no lo cuentas ni en tu entorno más cercano, ¿no? Porque ¿quién te va a creer? Ahora, la sensación y la descripción, muchas veces, compañeros, lo de siempre, supera la ficción que uno se hace. Estábamos imaginando el arquetipo, ¿no? Lo que decías, Clara, la capucha, ¿qué significa eso? Puede tener con la muerte, con un hecho luctuoso, y de repente, Daniel, desde dentro de la Guardia Civil, nos trae unos casos 2012, 2011, que han pasado ahora mismo, de los que hay denuncia, y algunos, y esto yo creo que no es tontería, todavía con el sello de confidencial. Es decir, no se puede hablar de esto. Y no solo eso, sino que es que además hay decenas de casos. Fíjate los que en una semana ha conseguido compilar Daniel. Es decir, esto de cara al público es algo que ocurre de vez en cuando, pero parece que en la Guardia Civil este tipo de casos se conoce más habitualmente de lo que nosotros creemos. ¿Qué dice nuestro público, Carmen, en este momento de la noche concretamente? Quizá alguno haya podido aportar un caso que en el futuro pueda ser importante, ¿no? Aporte algo más. Pues sí, la verdad es que hemos recibido casos interesantes, pero fíjate, me voy a centrar en el de Alejandro, no omitiré sus apellidos para continuar la investigación, porque creo que es un caso que puede dar resultados sobre qué pueden ser estas figuras, y de nuevo en retenes oficiales. Él nos mandaba un mail que nos decía: me llamo Alejandro. Antes de nada debo recalcar que, aunque seguidor ocasional desde hace años tanto del programa de radio como del de televisión, me considero un escéptico, simplemente por no ser capaz de... Esos son los oyentes que nos gustan, los escépticos sobre todo, ¿no? Sí, los escépticos, pero escuchan. Sí, pero escépticos buenos. Eso. No escépticos de estos. Bueno, ¿para qué hablar de ellos? Nos dice que no es capaz de dar una explicación lógica a este y otros hechos que le han ocurrido. Él estaba haciendo el servicio militar en un campamento, nos pone cuál y todos los datos, los voy a omitir, que se quedan para el equipo, para que no haya interferencias en esa investigación que creo que sería interesante llevar a cabo. Nos dice que es el año 1983, cumplió el servicio militar como instructor de reclutas. Dice que durante un servicio de guardia de retén en el mes de septiembre de dicho año, y encontrándome de servicio
En dicha guardia, el vigía de garita de campo de la Jura dio la alarma, no lo olvido, aproximadamente hacia las 3 de la madrugada, de una presencia en el campo. Nos desplazamos 3 soldados en un vehículo Willy hasta dicha garita. Al subir a esta garita me encontré con el vigía, totalmente atemorizado e indicando la presencia de una figura en el centro del campo. Al no poder disponer de foco en dicha garita nos limitamos a realizar una inspección visual y allí se veía claramente una figura negra, altísima y de gran corpulencia. En ese momento fui capaz de seguir la norma y dar el alto. Los 3 soldados y el vigilante de garita vimos aquella figura y solo un soldado, nos dice que omite nombres, aunque los recuerda perfectamente, se atrevió, venciendo ambos el miedo, a abrir la puerta del campo y dirigirnos andando hasta aquella figura. Ahora mismo les puedo jurar que recordándolo me tiemblan las manos al escribirles. Llegamos muy cerca, la figura era enorme, como si estuviese cubierta de cabeza a pies de una capa con capucha. Era sólido, puedo afirmarlo. No puedo decir medidas, pero era enorme, corpulento y con los brazos abiertos, como ustedes dicen, en cruz. La sensación era, lo recuerdo, escalofriante, con un silencio que jamás he vuelto a experimentar. Y así como lo vimos, no puedo certificar el tiempo que estuvimos viéndolo, se desvaneció. Jamás he sentido tanto miedo como aquella noche. Nos comenta también que al volver al edificio de guardia del retén, el oficial y el suboficial de guardia se negaron en rotundo a que reflejaran en el parte de incidencias lo que habían visto. De hecho, se nos dijo que de comentar este hecho seríamos arrestados severamente. Nos vuelve a indicar el año 1983, el lugar donde estaba haciendo la mili, todos los datos e incluso el número de su compañía, su nombre, apellidos e incluso pues la forma de ponernos en contacto con él ante este caso, que creo que tremendo, junto con el de Talavera, creo que es tremendo, ¿verdad? Porque también es una aparición con los brazos en cruz de nuevo, en el caso de Talavera de un hombre verde como luminoso y en este caso como de una figura ensotanada. Y el mismo caso que hemos contado de José María Moreno, esos brazos en cruz que llaman tanto la atención, el caso de Ayurdi en brazos en cruz. ¿Sabe algo más clara de qué puede significar eso, no? Brazos en cruz, signo de la cruz, en este ámbito. Sí, porque la cruz es un símbolo mucho más antiguo de lo que creemos, ¿no? No solamente es un símbolo del cristianismo, sino que es anterior. Hay representaciones de la cruz en el siglo XV antes de Cristo, es decir, muy anterior. Y por su estructura, la simbología que nos ofrece la cruz es la del mediador. Es alguien que intercede entre el cielo y la tierra y que cumple la función de un mensajero. Viendo estas... Más daimónico imposible, claro, ¿no? El que está entre el aquí y el allá. Exacto, estas representaciones casi teatrales, me atrevería a decir, porque estamos hablando de casos que estamos viendo que son más comunes de lo que pensábamos todos, pero no por ello dejan de ser casos de una gran extrañeza. Que no tienen aparentemente... Lo decíamos tú y yo antes, ¿verdad? Una especie de escenografía. Ocurre algo por algo. Es absurdo que eso de las manos, eso de los brazos en cruz, eso es para algo. Sí, es para algo, porque no tiene ningún sentido. Por ejemplo, si imaginad que estas cosas también pasan, ¿no? Que vayáis por la carretera y alguien necesite auxilio y lo primero que hace es intentar parar un vehículo. Una forma de hacerlo es ponerse en medio de la carretera, ¿no? Quizá con los brazos en cruz, pero bueno, es un poco arriesgado ponerse en medio de una carretera porque te pueden atropellar, es decir, siendo algo humano. Nadie se pone con una pierna y la otra abierta, como el caso que hemos visto de Orense, en mitad de la carretera nacional. Y con a no ser que sea un suicida, claro, a no ser que sea un suicida. Y esos atuendos, ¿no? Esas capuchas, ¿no? Luego está el tema del tiempo que ha mencionado antes Javi de manera así un poco por encima, ¿no? Pero que yo creo que merece cierta reflexión. En el caso de Aedo, por ejemplo, la pareja que la pareja que se encuentra con eso, que se sale de la carretera y que realmente pues casi tienen un percance gordo por culpa de esa presencia, da parte a la Ertzaintza y pasa media hora de tiempo, transcurre media hora desde que se da ese aviso hasta que llega Aedo con su compañero. Pues es decir, eso estaba ahí esa media hora esperando, porque claro, por ejemplo, las apariciones espectrales no encajan muy bien con esto, ¿no? Los espectros tienen más que ver con algo que sucede en determinado lugar
que queda marcado y que se repite independientemente del observador. Aquí parece que tiene que ver con quien está viéndolo. Sí, exactamente, es como si le hubieran estado esperando a la persona. Vamos a hablar de un caso concreto. Tenemos comunicaciones, vamos a Mérida, esa tierra mágica que también nos acogió, porque en las cercanías de Mérida, pero cogiendo rumbo hacia el norte, provincia de Cáceres, ocurre otro caso tremendo, otro de estos ensotanados, pero con un elemento más. Charo Ozores nos lo comentaba, quería ser partícipe, uno de tantos casos que hemos ido recibiendo. Hay muchísimos, compañeros, y seguramente iremos filtrando esta información. Gracias por vuestra ayuda, como en el caso de este militar, ¿no?, en aquel tiempo, en el 83. Gracias por vuestra valentía. Entre todos estamos logrando algo. Pero vamos a Mérida. Vamos a Mérida hace unos 5 o 6 años, a esa zona, o partiendo de Mérida, porque este caso es paradigmático de ese mensaje. Charo, buenas noches. Hola, buenas noches. Charo, ¿cuál es tu historia? Cuéntanos. Pues mira, yo salía de Tarifa de unas vacaciones y venía dirección Madrid. Y entonces paramos, como a las 10 de la noche paramos en Mérida, estuvimos ahí cenando y creo que eran sobre las 12, ya cogimos el coche y salimos por la carretera de Extremadura, ¿no? Y ya no recuerdo si a la media hora, 3/4 de hora, no sé, no recuerdo tanto el tiempo, ¿no? Pues yo iba, claro, en noche cerrada, que no se veía ningún coche por delante de mí, o sea que yo iba alumbrando mis faros, ¿no? Y de repente veo como que viene por el arcén, o sea, sale como de un matorral, pero él andando por la zona un poco ya del campo. Veo salir a un monje, o sea, un monje, una persona como de estos hábitos, como la película esta del Nombre de la Rosa. Y claro, yo me quedé así asustada y claro, no quise mirar luego, volver la cabeza, porque claro, yo iba a lo mejor a 120, claro, que digo, se me va el coche. Entonces luego sí miré, claro, por el retrovisor, pero claro, ya era oscuridad, porque yo solamente iba alumbrando, porque era noche cerrada, lo que yo veía en ese momento. Entonces me quedé así como pensando, digo, qué miedo, fíjate aquí, no sé, o sea, un monje andando, claro, a mitad de la carretera de Extremadura, de la autopista. Yo sé que luego al poco de pasarle, de repente veo la carretera como algo negro, entonces claro, freno así poco a poco, voy frenando para que no se me vaya el coche y veo como trozos de coches como desperdigados. Y dije, anda, digo, porque al principio no sabía lo que era, digo, ya veo como el guardabarros y tal, y entonces vi un coche que estaba salido en el arcén, en la carretera, pero como en diagonal, como cuando aparcas en batería. Y entonces yo fui frenando, claro, a mí me daba miedo parar. Entonces yo no vi a nadie en el coche, entonces seguí, pero claro, me quedé con la cosa y dije, no, yo voy a llamar a la policía. Entonces llamé. Pudo ser que se saliera porque unos minutos antes pudo ver a la aparición esa que yo vi. Claro. O sea, que porque si yo, por ejemplo, hubiera movido la cabeza para atrás, igual el coche se te va. Pero yo ahí no vi un coche que hubiera colisionado con nadie. O sea, que no sé, o de alguna manera a lo mejor que me avisaran a mí, no lo sé. Pero yo sé que se me quedó siempre la imagen de un monje que no venía a cuento, que le ves que sale de noche oscura cerrada, que tú lo iluminas con tus faros. Y se movía, Charo, en dirección a la carretera, venía del campo para cruzarse un poco en tu camino, digámoslo así. No, él venía andando por el arcén. Ajá. Incluso a mí, yo le iluminé, o sea, tú iluminas, y él ni siquiera mira el coche, pero él no va andando, o sea, en el arcén, pero por la zona ya que es un poco ya tierra. ¿Te llamó la atención? Sí, ¿te llamó la atención algo del movimiento? Es decir, ¿te pareció algo extraño? ¿Se comportó como una persona normal? ¿El traje te llamó la atención algo? ¿Llegaste a percibirlo? O sea, algo físico, no era algo como una imagen, como un vapor, como una sombra, sino que era algo físico que estaba ahí. Era algo físico, que no miró ni siquiera el coche ni nada, y era como una persona que me daría miedo verla, o sea, a mí se me impactó. O sea, una persona como grande, bastante grande. Con capucha, has dicho, ¿no? Con capucha, él iba con la capucha puesta y como de esos hábitos tipo marrones. Claro, que de repente veas que de los matorrales que muchas veces salen de los arcenes, ¿no? Veas que de repente de ese matorral ves como que sale una persona andando, un monje. Y una cosa, Charo, le has dado vueltas, imagino, durante todo este tiempo. ¿Y qué has llegado a pensar de esta aparición? ¿Que realmente te salvó de algo, quizá, también? Puede ser, sí, porque yo ahí ya me quedé como pensativa, claro. Ya aminoré un poco la velocidad y luego como surgió, claro, lo que yo luego vi, un coche ahí como que había perdido trozos de, ¿cómo se llama?, de los guardabarros. Uh-huh.
y estaba tirado en la cuneta. Eso sí lo pensé, digo, a lo mejor es una manera de avisarme, o lo que he dicho antes, o a lo mejor esa persona vio lo mismo que yo y se salió de la carretera. Que curiosamente es lo mismo que ocurre en el caso que contamos del jefe de patrullas de la Ertzaintza, que le llama a una pareja porque tiene que prácticamente dar un volantazo y salirse de la carretera, porque una figura idéntica a la que tú nos cuentas les hace dar un volantazo, ¿no? Que es el peligro que tiene esto. Y ellos acuden por una cuestión de puro tráfico, o sea, un coche que casi se ha accidentado en mitad de la mediana de una carretera. ¿Y esto ocurre hace cuánto tiempo, Charo, más o menos? Yo creo que fue en el 2007, lo tendría que mirar mejor, 2007 creo que fue el 26 de agosto. Pues yo no sé si vosotros tenéis archivos, porque yo llamé a la policía. Lo que vamos a hacer, Charo, porque es muy interesante, calculando los tiempos, la velocidad que tú ibas más o menos, y lo que transcurre desde Mérida y esa carretera que la conocemos muy bien, porque ha habido muchos casos de este tipo, y me da medio que coincide con cierta zona, vamos a ver. Sería muy interesante, haciendo el cálculo más o menos, si se corresponde a una zona muy concreta, ya en la provincia de Cáceres, donde ha habido bastantes acontecimientos en la zona ya próxima a la central nuclear de Almaraz y demás, que puede ser, sí, 1 hora de Mérida. Entonces sería muy interesante, porque es una zona que hemos peinado en muchas ocasiones, donde ha habido apariciones concretas, y estaríamos hablando ya, sí, yo creo que unos 140 kilómetros de Mérida, posiblemente. Sí, podría ser, sí. Bueno, pues seguiremos investigando y te aseguro que te daremos todos los resultados. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Charo, por tu colaboración. Nada. Un abrazo. Y es que hoy en día la informática nos permite tener resultados casi ipso facto. Una gestión sobre el mapa nos hace dar un dato. Yo tengo eso en la cabeza, ¿no? Es que hay una zona, y lo sabe bien mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, donde han aparecido muchas de estas figuras. Tú recuerdas, Carmen, la historia de Valparaíso y la niña fantasma perfectamente, ¿no? Ha habido ahí una desconexión, hemos perdido la conexión. La niña fantasma aparecía en una carretera que sale de la Nacional 5, y incluso Saucedilla, también cercano, central nuclear de Almaraz. Recordabas, te decía Carmen, que había ahí una niña que había provocado un susto de muerte junto al camino a un trabajador de la central nuclear. Se apareció en diversas ocasiones, estuvimos justamente en ese camino. Al parecer la niña incluso llegó a estar al lado del coche, como nos recordaba el testigo, y a salir corriendo cuando él intentó bajarse del coche y preguntarle si le hacía falta algo, si había tenido algún accidente, que porque estaba allí sola. Lo recuerdo perfectamente, y recuerdo además el temor del testigo cuando hacíamos ese recorrido que la niña había hecho. Incluso él salió detrás de la pequeña, que iba vestida de comunión, como con un traje antiguo, nos decía, y que en un momento dado delante de él desapareció. Pero es que también estaba recordando, y yo creo que lo he contado en el programa, que a mis propios padres también una especie de monje en la carretera que va de Alicante a Torrevieja les salva también de un accidente tremendo, que tiene otro coche que les adelanta. Ellos van hacia Torrevieja, vienen de cenar con unos amigos en Alicante, van por la zona de Santa Pola, donde a los dos lados ya hay salinas. En un momento dado entra en una especie de niebla. En esa zona, además, justamente al lado de las salinas, suele haber muchísima niebla en invierno, se concentra pues debido a la humedad, muchísima niebla. Mi padre, como ve a esta especie de monje que va por la carretera, por el arcén, pisa el freno, y va pues a velocidad, pisa el freno porque mi madre le dice que hay alguien en la carretera. Un coche que viene por detrás les adelanta, y 1 kilómetro más adelante ese coche pues tiene un tremendo accidente con otro que estaba adelantando. Si no les hubiera adelantado, si mi padre no hubiera frenado en ese momento al ver esa especie de monje en la carretera que se queda mirando a mi madre y a mi padre dentro del coche, los que hubieran tenido el accidente hubieran sido ellos. Hemos trazado una línea simplemente para una última comprobación. Luego, a la vuelta, tenemos muchas más cosas. Tenemos actualidad, tenemos secciones, tenemos entrevistas con el más allá, tenemos un sinfín de cosas, pero me gustaría escuchar lo que dice nuestra audiencia, ¿no?, de todo lo que hemos asimilado. Hay muchas más cosas y muchos más casos, pero hemos hecho esa comprobación, y a unos kilómetros del lugar donde Charo se encuentra con esa figura, hemos calculado que es esa zona en concreto, más o menos. Sí, efectivamente. De hecho, está
hemos hecho ese cálculo y está, pues posiblemente estuviera pasando por esa zona de Almaraz, cerca de Saucedilla, donde ese fantasma que también parece la propia representación de lo que estamos escuchando esta noche, o el caso de esta niña vestida de comunión de Sobre todo Valparaíso. el caso de Saucedilla, que es uno de los más tenebrosos que yo he conocido y investigado con mi buen amigo Gonzalo. En una de las apariciones, el pueblo entra en pánico, pero en una de las apariciones, una una joven, ve a la figura, todo lo que estamos comentando, con la diferencia de que se le ve la cara, una cara blanca, mortecina, y la niña nos contaba que va a bajar la basura y entonces la figura está debajo, pero dentro de la zona de la casa, dentro ya del territorio, ¿no?, de su jardín. Ella recuerda con pánico, como llama su padre baja con un machete, y lo último que recuerda es que la figura con la mano le indicaba que fuese hacia ella. Eso ocurrió en Saucedilla. Si aguantáis el tipo, escuchéis a nuestros amigos con las noticias, os cuento yo alguna cosa que me ha pasado a mí personalmente en Saucedilla, que bueno, simplemente tiene que ver con el miedo, ¿no?, cuando uno investiga solas estas cosas. Y escucharemos más testimonios, más historias y mucha actualidad.